Vamos con la escala Likert. Al diseñar su propia herramienta VOC, tenga en cuenta cómo piensa utilizar la información obtenida. Si desea ingresar datos en un software de análisis estadístico para probar hipótesis o crear gráficos visuales, entonces debe hacer preguntas que produzcan puntos de datos reales que puedan analizarse usando estadísticas. Una forma popular de hacer esto es con una escala Likert. Usando una escala Likert, enmarcaría todas las preguntas para que se respondan a través de una clasificación de 5 puntos. La clasificación puede ser cualquier número de cosas, pero más comúnmente es alguna variación de totalmente de acuerdo, neutral, discrepar, muy en desacuerdo. Las respuestas se codifican con números cuando los datos se ingresan en el software estadístico. Por ejemplo, una respuesta muy de acuerdo podría codificarse como 10. De acuerdo sería 7, neutral 5, discrepo 3 y totalmente en desacuerdo 1. Mediante el uso de datos numéricos, puede crear fácilmente tablas y gráficos y ejecutar análisis estadísticos más detallados, que se tratarán en capítulos futuros. Ahora vamos con las métricas básicas. Estas se utilizan en gran medida al aplicar Six Sigma a procesos y mejoras, lo que requiere que cualquier persona que trabaje en un entorno Six Sigma esté familiarizado con ellas. Una de las métricas básicas es el cálculo de los defectos por millón de oportunidades. Muchas métricas Six Sigma vienen con una ecuación, al igual que la desviación estándar. Por ejemplo, la ecuación para defectos por millón de oportunidades es número de defectos en una muestra dividido entre oportunidades para un defecto en la muestra, por 1.000.000. Por ejemplo, si un minorista de pedidos por correo examina la calidad del proceso de pedido, podría muestrear formularios ingresado por representantes de servicio al cliente. Si cada formulario tiene 10 campos, hay 10 oportunidades de error en cada formulario. Si el minorista revisa 90 formularios, entonces hay 10 por 90, o 900 oportunidades totales de errores. Durante la revisión, el minorista encuentra 2 errores o defectos. Para calcular defectos por millón de oportunidades, las matemáticas serían las siguientes. 2 entre 900, por 1.000.000, es igual a 2.222 defectos por millón de oportunidades. Vamos con el cálculo de los defectos por unidad. Esta es una medida de cuántos defectos hay en relación con el número de unidades probadas. Los defectos por unidad se ocupa de los defectos totales y una unidad puede tener más de un defecto. La fórmula para defectos por unidad es número de defectos encontrados entre número de unidades en la muestra. Ejemplo, si un editor imprimió 1.000 libros y sacó 50 libros para controles de calidad, podría estar buscando los siguientes defectos. Impresión incorrecta, alineación incorrecta, páginas faltantes, una columna suelta, cubierta rasgada. De 50 libros, el editor descubre que 3 libros les faltan páginas. A un libro le faltan páginas y tiene la cubierta rota. 2 libros tienen lomos sueltos. Un libro tiene impresión incorrecta y alineación incorrecta. Hay 9 errores en total ya que 2 libros tenían 2 defectos cada uno. Defectos por unidad se calcula dividiendo los defectos por el número de unidades muestreadas. En este caso, 9 entre 50 es igual a 0.18. Defectos por unidad proporciona un nivel medio de calidad, le indica cuántos defectos en promedio se puede esperar que tenga cada unidad. En este caso, eso es 0.18 defectos en promedio. Vamos con el rendimiento por primera vez o FTY. El rendimiento por primera vez es la relación entre las unidades producidas y las unidades que se intenta producir. Por ejemplo, si pones 12 galletas en el horno, pero solo 10 salen comestibles, entonces no has producido 12 galletas. La fórmula para FTY es número de buenas unidades producidas entre número de unidades que ingresan al proceso. En el ejemplo de las galletas, el FTY es 10 entre 12 o .833. La mayoría de los productos o servicios se crean a través de múltiples procesos. Usted multiplica el FTY para cada proceso para calcular un FTY total. Por ejemplo, considere la siguiente cadena de procesos. 100 unidades ingresan al proceso A, y 95 unidades salen. 95 unidades ingresan al proceso B, y se logran 85 unidades buenas. 85 unidades ingresan al proceso C, y 80 unidades buenas salen. El FTY se calcularía de la siguiente manera. 95 entre 100 es igual a 0.95. Esto es el FTY del proceso A. 85 entre 95 es igual a 0.89. Esto es el FTY del proceso B. 80 entre 85 es igual a 0.94. Esto es el FTY del proceso C. Ahora vamos a sumar los FTY de los procesos A, B y C.
0.95 por 0.89 por 0.94 es igual a 0.79. El FTY total del proceso es 0.79. Ahora vamos con el rendimiento total acumulado o RTY. RTY proporciona una probabilidad de que una unidad sea generada por un proceso sin defectos. Una de las principales diferencias entre RTY y el rendimiento básico o el rendimiento por primera vez, es que RTY considera si fue necesario volver a trabajar para generar el número de unidades finales. Esta es una preocupación, porque las organizaciones no piensan en el retrabajo inherente a un proceso, lo que significa que a menudo miden un proceso y lo consideran exitoso incluso si hay muda. RTY se calcula de manera similar a FTY, pero tiene en cuenta la reelaboración. Si el proceso A del ejemplo de FTY solo logró un rendimiento de 95 porque alguien reelaboró 5 elementos para mejorarlos, entonces los cálculos de RTY agregan 5 instancias de reelaboración en la proporción número de unidades que entran menos chatarra, más retrabajo, dividido entre número de unidades que entran al proceso. Por ejemplo, en el caso del proceso A, 100 menos 5 más 5, dividido entre 100, es igual a 90 entre 100, esto es 0.9. Considere la siguiente cadena de procesos. 100 unidades ingresan al proceso A, se desechan 5, se reelaboran 5 y se produce un total de 95. 95 unidades ingresan al proceso B, 10 se desechan, 5 se reelaboran y se produce un total de 85. 85 unidades ingresan al proceso C, se desechan 5, se reelaboran 15 y se producen un total de 80. El RTY se calcula de la siguiente manera. Este es el RTY para A. 100 menos 5 más 5 es igual a 90. 90 dividido entre 100 es igual a 0.9. Este es el RTY para B. 95 menos 10 más 5 es igual a 80. 80 dividido entre 95 es igual a 0.84. Esto es el RTY para C. 85 menos 5 más 15 es igual a 65. 65 entre 85 es igual a 0.76. Ahora vamos a sumar los procesos A, B y C. 0.9 por 0.84 por 0.76 es igual a 0.574. RTY total del proceso es 0.574. A continuación vamos con una serie de preguntas intuitivas de este capítulo. Pregunta número 1. ¿Qué es la desviación estándar? A. Es un concepto biológico que sirve para medir la distancia entre los puntos de datos y la media de todos los datos. B. Es un concepto estadístico que sirve para medir la distancia entre los puntos de datos y la media de todos los datos. C. Es un concepto pragmático que sirve para medir la aceleración entre los puntos de datos y el tamaño de todos los datos. Y D. Es un concepto químico que sirve para medir la aceleración entre los puntos de datos y el tamaño de todos los datos. La respuesta correcta es la B. Es un concepto estadístico que sirve para medir la distancia entre los puntos de datos y la media de todos los datos. 2. ¿Qué dice el principio Pareto? A. Dice que el 50% de las causas conducen al 10% de los efectos. B. Dice que el 80% de las causas conducen al 30% de los efectos. C. Dice que el 100% de las causas conducen al 100% de los efectos. D. Dice que el 20% de las causas conducen al 80% de los efectos. La respuesta correcta es la D. Dice que el 20% de las causas conducen al 80% de los efectos. 3. ¿Cuál de estos es un método para capturar la voz del cliente? A. Formularios de comentarios. B. Ignorar las quejas de los clientes. C. Prohibir la interacción en redes sociales. D. No realizar grupos focales. La correcta es la A. Formularios de comentarios. 4. ¿Para qué sirve la escala Likert? A. Sirve para ingresar alimentos en un formulario de nutrición. B. Sirve para hacer preguntas que produzcan puntos de datos reales que puedan analizarse usando estadísticas. C. Sirve para ingresar usuarios en un login. D. Sirve para ingresar datos aleatorios en un sistema matemático. La respuesta correcta es la B. Sirve para hacer preguntas que produzcan puntos de datos reales que puedan analizarse usando estadísticas. 5. ¿Qué es el rendimiento por primera vez? A. Es la relación entre las unidades acumuladas y las unidades que se produjeron.
B. Es la relación entre las unidades producidas y las unidades que se intenta producir. C. Es la relación entre los datos y las unidades estadísticas. D. Es la relación entre las unidades matemáticas y las unidades estadísticas. La respuesta correcta es la B. Es la relación entre las unidades producidas y las unidades que se intenta producir. 6. ¿Qué tiene en cuenta RTY al calcular que FTY no? A. La reelaboración. B. La conversión. C. La producción. D. La administración. La respuesta correcta es la reelaboración. Pregunta 7. ¿De qué se ocupan los defectos por unidad? A. De los defectos totales. B. De los defectos parciales. C. De la producción. D. Del registro. La respuesta correcta es la de los defectos totales. Pregunta 8. ¿Cuál de estas opciones son características de los programas de la voz del cliente exitosos? A. Lentos y repetitivos. B. Eficaces y breves. C. Proactivos y constantes. Y finalmente, la D. Extensos y mediáticos. La respuesta correcta es la C. Proactivos y constantes. 9. ¿Cuándo son útiles los gráficos de Pareto? A. Cuando se necesita visualizar datos o soluciones de errores. B. Cuando se necesita producir datos o reproducción de errores. C. Cuando se necesita analizar frecuencias o causas de problemas. D. Cuando no se necesita analizar frecuencias o causas de problemas. La respuesta correcta es la C. Cuando se necesita analizar frecuencias o causas de problemas. 10. ¿Para qué sirve la desviación estándar? A. Sirve como indicador de dónde investigar dentro del proceso en busca de problemas o soluciones. B. Sirve como elemento principal dentro de un proceso biológico. C. Sirve como guía de dónde investigar dentro del proceso, en busca de menor producción y alcance. D. Sirve para indagar en los datos de los clientes en busca de errores. La buena es la A. Sirve como indicador de dónde investigar dentro del proceso en busca de problemas o soluciones. Bueno, eso fue todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo. Se despide Caleb Lakud Mejía. Adiós.